mañana Pedro Sola fue intervenido, hospitalizado. Me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación. Encuentran un pólipo ahí, como era un poco grande, me le pusieron una grapa. Llegué al hospital 7:30, me llevaron al área de operaciones ambulatorias. Pedro Sola, uno de los conductores más queridos de Ventaneando, ha sido internado de emergencia y llevado al quirófano tras recibir un devastador diagnóstico. La situación es crítica y se habla de que se juega la vida en una cirugía que ha conmocionado a sus seguidores y compañeros de trabajo. El equipo completo de Ventaneando ha alzado la voz pidiendo oraciones y enviando mensajes de fuerza para que Pedro logre salir adelante. La incertidumbre y la angustia se apoderan del medio del espectáculo mientras todos esperan noticias alentadoras. ¿Logrará Pedro vencer esta dura prueba? A través de redes sociales, Pedro Sola, conductor de Ventaneando, dio detalles sobre la cirugía a la que se sometió tras haberse hecho algunos estudios. Esto sabemos de su estado de salud. Pedro Sola sorprendió a todos al confesar que se sometió a una cirugía de emergencia tras realizarse unos estudios médicos y recibir un diagnóstico inesperado. Te contamos cuál es su estado de salud actual. A través de las redes sociales de Ventaneando se compartió un video en el que Pedro Sola explica que fue operado de urgencia durante el pasado fin de semana, tras haberse hecho una colonoscopía. Sin dar muchos detalles, el afamado presentador señaló que le habían encontrado un pólipo. Si bien normalmente estos suelen ser benignos, los médicos decidieron extirparlo para que el conductor evitara futuras complicaciones. Me hicieron una intervención médica. Por años me realizó una colonoscopía para saber qué ocurre dentro de mí. Encontraron que hay un pólipo y me lo quitaron. ¿Qué es un pólipo? Diagnóstico por el que operaron a Pedro Sola. De acuerdo con varios sitios especializados en medicina, incluyendo Mayo Clinic, un pólipo crece en las membranas mucosas de diferentes cavidades. En el caso de Pedro Sola, dicha formación se desarrolló en el colon. Debido a ello, los médicos recomiendan su extracción para evitar complicaciones. Los pólipos no suelen presentar síntomas, por lo que es importante realizarse estudios médicos de forma constante, principalmente cuando se tiene más de 45 años. Afortunadamente, el también economista señaló que el procedimiento salió muy bien. Salí bien, una situación muy incómoda. No encontraron nada malo durante los estudios y me siento muy bien, indicó. Esta no es la primera vez que Pedro Sola, conductor de Ventaneando, presenta problemas de salud. En 2021 confesó padecer hipertensión, por lo que permanece conectado a un monitor de presión las 24 horas. En 2022 dijo que se sometió a una cirugía para restaurar su visión, ya que estaba desarrollando cataratas. Entre otras cosas, no detecta algunos sabores. A principios de este año reveló que se sometió a un tratamiento por el vértigo que padece desde hace bastante tiempo. En aquel entonces usó un collarín por un tiempo. Asimismo, una caída grave en Toluca, por lo que tuvo que usar un bastón de forma temporal.